¿Qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes a estos encuentros digitales que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, siempre para informar a todos ustedes de la actualidad de lo que acontece en Albacete y en la región de Castilla-La Mancha. Hoy vamos a intentar dar un repaso a nivel económico a lo que ha sido esta legislatura, que prácticamente se acaba, hablo de la legislatura a nivel del Gobierno de la Nación, que se acaba el día 20 de diciembre con elecciones generales. Vamos a dar un repaso económico y para ello, pues nadie mejor y nada mejor que hablar con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Don Ángel Tejada, ¿cómo está usted? Pues nada, como siempre, muy contento de estar aquí con vosotros. ¿Está usted cansado, me decía, en la sala de juntas? ¿Estoy qué? ¿Cansado? Cansado, sí, estoy cansado. Son muchos viajes y muchos... No digo cansado. No digo que esté cansado ahora mismo, sino que viene de un viaje largo de Ciudad Real, de anoche. Sí, por eso, tarde. cansado de dormir poco, de coger coche. Esta comunidad autónoma y en la universidad donde trabajamos nosotros son mucha extensión. Esto no es La Rioja, por suerte, por desgracia. Y entonces cualquier desplazamiento a uno de tus centros implica mínimo 500 kilómetros de coche. Pero bueno, es viernes. Hoy hay un compañero nuestro en Guadalajara. Eso está muy largo, muy largo, muy largo. Pues está a como a 270 y pico kilómetros. Tiene que volver el hombre y todo. Es lo que tienen las cosas, que vas y por suerte tienes que volver. Lo malo es quedarse. Bueno, Ángel, en periodo electoral hemos entrado ya, tanto a nivel del Gobierno de la Nación. Decíamos que el día 20 de diciembre hay nuevas elecciones. Pero también periodo electoral por parte de cambio del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, cambio no, ya veremos. El caso es que el día 16 de diciembre del año 2011, el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha proclamó su cargo y el día 20 de enero del año 2012 tomó posesión de su cargo, estando presente la presidenta entonces, María Dolores de Cospedal. En teoría, según tú me has comentado en Off the Record, el rector tiene, por ley, nombrar nuevas elecciones antes del día 18 de diciembre. Sí, hasta el día 18 de diciembre. Los estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha establecen, como en todas las instituciones de este país, unos mandatos de 4 años. Mandatos elegidos democráticamente, que se celebraron la semana que viene, no me acuerdo si fue el 16, bueno, un tal día como la semana que viene, de hace 4 años fueron las elecciones de la anterior candidatura, en la que Miguel Ángel Collado accedió al rectorado de esta universidad. La toma de posesión se produjo, o la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha se produjo el día 19 de diciembre, sí, que es a partir del cual Miguel Ángel ejerció como rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, tomando decisiones, nombrando a sus vicerrectores, etcétera, etcétera. Más allá del mero acto institucional, folclórico, de la entrega del bastón de mando por parte de la señora Cospedal, que se produjo en Toledo, que no sé qué día fue en enero, pero bueno, el día 20, enero, como puede haber sido en abril. Quiero decir, es un acto institucional que no tiene nada que ver con la realidad desde cuando el profesor Collado... Solo un detalle, Ángel, fíjate, estoy leyendo, ganó el rector, el actual rector, Miguel Ángel Collado Yurrita, a Francisco José Quiles, que fue el otro candidato. Fueron 50,40% de los votos obtenidos por el actual rector y el 49,59% por Paco Quiles. Sí, fue una victoria, una derrota que no se dio en torno a 6 décimas, que se produjo en el último momento y que bueno, pues que llevó a que Miguel Ángel haya sido rector de nuestra universidad durante estos 4 años. Estamos en el último periodo del mandato del profesor Collado y bueno, pues estamos a la espera de que las elecciones sean convocadas cuando él entienda oportuno, lógicamente dentro del plazo legal que tiene, que entendemos que será como máximo el día 19 de diciembre, que es cuando aparece publicado en el Diario Oficial. Pues se nos van a juntar las hambres con las ganas de comer. Sí, no, aquí... Porque el día 20 de diciembre tenemos que ir a votar en las elecciones generales. Y fíjate la movida mediática, si también él decide que el día 19... Llevamos un año divertido concretamente en la universidad, con las elecciones que se produjeron en mayo, tanto provinciales como regionales, con las elecciones nacionales que tenemos ahora, con las elecciones internas al rectorado de la universidad. Sí, es un periodo... Todos los años deberían de ser así, porque las elecciones hacen que haya prebendas para los administrados.
Y entonces parece que es el buen momento en el que todos los políticos en cualquier institución empiezan a hacer cosas que hasta ese momento no estaban haciendo. Pero bueno, Está bien. vamos a tener que cambiar la legislación electoral de este país para que las elecciones sean anuales en vez de cada 4 años. Sí, desde luego. Me llama la atención, Ángel, un titular que hizo la propia Universidad de Castilla-La Mancha cuando el rector actual, Miguel Ángel Collado, tomó posesión de su cargo. Dijo que la universidad solo será posible con autonomía institucional y suficiencia financiera. Pregunto, ¿se han tenido las dos cosas? Bueno, autonomía institucional entiendo que sí, entiendo, no lo sé, las negociaciones del profesor Collado con el equipo de gobierno de la Junta de Comunidades son negociaciones institucionales que se supone que cada uno mantiene su propia capacidad en la toma de decisiones. El problema o la situación que tiene cualquier universidad de Castilla-Mancha y la que fuere, es que en este país las universidades públicas, el sistema de financiación de la prestación de servicios educativos de educación superior se considera como un servicio público, y eso implica que como filosofía se entiende que la persona que va a formarse a la universidad no es la única beneficiaria del proceso de formación, sino que también es la sociedad en la cual se insertará esa persona cuando acceda al mercado de trabajo. Eso implica que hemos asumido como decisión política de este país que la financiación de las universidades públicas tiene que hacerse con fondos públicos, que los contribuyentes pagamos con nuestros impuestos, y a través de, en este caso, las diferentes comunidades, las consejerías de educación de las distintas comunidades autónomas, transfieren a sus universidades una cantidad que se llama nominativa, que es la cantidad que entendemos básica para poder funcionar. En torno al 80% de la financiación de la inmensa mayoría de las universidades españolas se establece en base a esas transferencias, universidades públicas, transferencias de los fondos públicos que las comunidades autónomas le transfieren, y así funcionamos. Por lo tanto, sí que tienes una autonomía de decisión, pero tienes una cierta dependencia porque también tienes que negociar tu estabilidad financiera con el gobierno regional de las distintas comunidades autónomas. En nuestro caso concreto, pues la autonomía financiera ha sido muy compleja por las propias negociaciones que se produjeron en los orígenes del presupuesto. Nosotros hemos asumido una reducción de presupuesto público aportado por la comunidad autónoma de más de un 50%. Ninguna universidad española ha asumido ese nivel de recorte, y por lo tanto eso ha hecho que la situación financiera de la universidad pues no haya sido la que entendíamos algunos que debería de haber sido. O sea, funcionar con 98 millones de nominativa, de transferencia, cuando estamos funcionando con 160 millones de euros, es muy complicado funcionar. ¿Y cómo se ha podido hacer lo que se ha hecho? Pues mal, se ha podido hacer mal porque se han tenido que dejar de hacer muchas cosas. Por suerte, la calidad, entiendo yo, claro, yo soy uno de los miembros y no voy a ser objetivo a la hora de opinar, ¿no? Pero yo entiendo que hemos podido hacer las cosas medianamente bien por la propia calidad del personal de administración de servicios, por la propia calidad, lógicamente, de los profesores e investigadores que tiene la universidad, que ha hecho que, por esfuerzo personal de cada uno de nosotros, pues podamos ir remando en contra de esta dureza de la disminución del presupuesto que hemos soportado. Pero claro, por mucho que uno individualmente lo intente, no puede suplir reducciones presupuestarias tan brutales, al margen de la transferencia que hemos tenido que hacerle de parte del presupuesto a la propia sociedad castellano-manchega a través de los precios y tasas que tienen que pagar los alumnos cuando estudian en la universidad. Vamos a explicarle a la gente, cuando tú decías que yo soy uno de los miembros y puedo ser poco objetivo, que tú eres una de las personas que van en el equipo de Francisco Quiles cuando se abre el proceso electoral y Paco Quiles determine que ya es un candidato oficial. Bueno, no soy objetivo porque soy miembro de la comunidad universitaria y quizás, bueno, además quizás si yo digo que somos buenos, bueno, pues en todo no caso, puede queda dicho. Sí que es lo que es cierto lo que tú comentas. Bueno, no es que vaya en el equipo de Geri, en el equipo de Paco Quiles, estás colaborando, sino que hay un grupo muy numeroso de cerca de 200 personas ahora mismo que estamos trabajando en crear un nuevo proyecto para la Universidad de Castilla-La Mancha. En un sistema democrático entendemos que es lícito pensar de forma distinta a los que están gobernando ahora mismo, ni peor ni mejor, de forma distinta. Y sí que es verdad que toda esa gente que estamos elaborando en conjunción con pues, alumnado, con personal de administración de servicios y profesores de la universidad,
pues una visión de cómo creemos que puede ser la universidad, pues sí que es cierto que el profesor Quires está liderando ese proceso. Una de las cosas que, Ángel, quizás, que más se ha notado, pero se ha notado por parte de todos los agentes sociales, es quizás, intento ser objetivo, ver la pura realidad, ese acercamiento de la universidad para con la sociedad en general. Como todos sabemos, como todos ustedes saben, la universidad es algo más que enseñar. Hay también una serie de transferencias de tecnología, una serie de procesos de inversión en investigación y hay un acercamiento a la sociedad para mostrarles qué es lo que realmente se hace y también a nivel de cursos de formación, de máster, etcétera. Todo eso vosotros me contabas en alguna ocasión, también Paco Gil lo decía en alguna entrevista que se le ha hecho aquí en este plató de televisión, que se ha echado en falta. Sí, vamos a ver, yo por suerte he tenido la suerte que me has invitado, llevo ya 12 años en la dirección de la Facultad de Económicas, 4 de vicedecano y 8 de decano, y ha sido muchas visitas la que he hecho a esta casa. La que usted ha querido y las que usted querrá. Y espero que sean muchas. Y lo que estamos diciendo ahora no es nuevo. Si tiramos de hemeroteca de la cerca, se verán mis declaraciones, se verán vuestras preguntas, y esta pregunta es una pregunta reiterativa que he recibido yo en este caso en esta casa durante 4 años. ¿Por qué? Porque es un hecho de que la presencia que tenía la Universidad de Castilla-La Mancha en la sociedad no es la misma la que teníamos 4 años hacia atrás que la que estamos teniendo durante estos 4 años. Cuando nosotros nos juntamos con la sociedad civil, cuando nos juntamos con los medios de comunicación, cuando nos juntamos con las empresas, todos nos dicen lo mismo: ¿dónde está la universidad? Yo creo que hemos asumido ahí una situación muy complicada por el tema de la reducción presupuestaria, que ha hecho que nos encojamos como una pasa, que miremos hacia adentro para salvar los propios problemas que teníamos nosotros, y no hemos sido lo suficientemente ágiles para poder jugar el papel que tenemos que jugar en la sociedad de Castilla-La Mancha. Y ya te digo, a pesar de la inmensa calidad de los profesionales que trabajan en la universidad. Por lo tanto, no es un problema de calidad o no del sistema, porque somos los mismos y entiendo que mejores que éramos antes. El problema es que la gestión quizás no ha sido la que tenía que haber sido. Y eso hace que desaparezcamos de la sociedad, no seamos la referencia, no somos la referencia en los institutos de Castilla-La Mancha. A mí hace poco publiqué un artículo hablando de la reducción de estudiantes. Te voy a preguntar ahora mismo, te has adelantado a la pregunta, pero ya sigue, continúa. Sí, no, de la reducción de estudiantes que hemos experimentado en la Universidad de Castilla-La Mancha, con algunas críticas por parte de mis colegas o de algunos de los colegas por hacer esto público, pero es que es lo que es. O sea, podemos cerrar los ojos. Podemos cerrar los ojos y no pensar que hemos disminuido el número de alumnos, pero es que lo hemos disminuido. Tú exactamente denunciabas que ha habido un 45% durante los últimos 4 años de alumnos de primer ingreso menos. Sí, vamos a ver, aquí yo hice una comunicación en base a la información que la propia Universidad de Castilla-La Mancha tenía pública para todo el mundo. Cuando entras en uclm.es, a la derecha pone portal de transparencia. Si uno cliquea en el portal de transparencia, entrará a las cifras públicas que la Universidad de Castilla-La Mancha tiene a disposición de toda la sociedad. Hay un apartado que es estadísticas referentes al número de estudiantes matriculados. Nosotros, en este proyecto que estamos haciendo desde Somos Universidad, para poder trabajar en favor de presentar un proyecto que pueda ser ilusionante para quien lo entienda así, para la Universidad de Castilla-La Mancha, pues hicimos un análisis porque nos preocupaba mucho la situación que estábamos experimentando de reducción del número de alumnos. Esa reducción del número de alumnos no se debe a la mala calidad del servicio, porque el servicio es mejor que el que era. O sea, los profesionales son los mismos, somos más formados y por lo tanto los profesores somos mejores que éramos hace 4 años en todas las disciplinas. Entonces, ¿qué está pasando si está disminuyendo la matrícula? Nosotros nos encontramos en una situación en la cual los datos publicados por la universidad eran los que eran, que suponían una disminución de en torno al 45% de los alumnos de primera matrícula, y esa situación es la que nosotros utilizamos para poder hacer el estudio. Resulta que cuando hacemos la presentación de la información, la Universidad de Castilla-La Mancha modifica las cifras por algún proceso que no sé por qué fue, en el que se amortigua un poco esas cifras en base a la reducción de alumnos, porque se diferencia entre alumnos que eran de primera matrícula y alumnos que era una reconversión de las antiguas licenciaturas a los títulos de grado, que digo yo que también podríamos haber tenido tiempo en hacer esa graduación, no cuando hemos hecho la denuncia, porque el último dato que hay disponible es de hace más de un año y bueno, pues hasta que no dijimos nosotros nada no se modificó, pero bueno, se modificó, pues ya está. En la modificación que se realizó no es de un 40 y tantos %, pero sí que es de un 25%, que es suficientemente grave para que nosotros
no es que lo denunciemos, sino que lo pongamos encima de la mesa, porque esto es una responsabilidad de todos. Esto es una responsabilidad de la propia universidad, como no puede ser de otra forma, pero también es una responsabilidad que tenemos que asumir entre todos, entre la sociedad, entre la educación preuniversitaria, para ver qué es lo que no estamos haciendo bien entre todos para darle solución. Si metemos la cabeza en un agujero, igual que una avestruz, creo que las cosas solas no se solucionan. Entonces la idea un poco es pues analizar qué es lo que está pasando, por qué estamos desapareciendo del mapa de posibles titulaciones por parte de los castellanos manchegos. Es muy triste que yo recuerdo cuando era pequeño ir con mi padre a manifestaciones que se hacían en Albacete en apoyo sí, no de la Universidad de Castilla-La Mancha, sino de la Constitución, de la creación, de que tuviésemos una universidad. Sí. Y hace una semana, algunos medios de comunicación, en base a los últimos datos que ha publicado el Ministerio, que qué casualidad, que son los originales que nosotros hemos utilizado. No sé si es que el Ministerio funciona con unos datos que maneja la Universidad de Castilla-La Mancha y nosotros la universidad ahora ha publicado otros, no lo sé, porque estamos un poco perdidos con los datos que estamos recibiendo por parte de la universidad. Pero bueno, lo que están publicando el Ministerio es que no llega ni al 50% de los alumnos que estudian en Castilla-La Mancha y que hacen la prueba de acceso de la universidad en Castilla-La Mancha que eligen la Universidad de Castilla-La Mancha, cuando estábamos antes en más de un 75%. O sea, esas reducciones no se deben en ningún caso, y eso la sociedad lo tiene que saber, a la calidad de sus profesores ni de su personal de administración. Somos los mismos. Si antes nos elegían, ahora nos tienen que elegir exactamente igual, porque somos igual, o repito, o más buenos que éramos antes. Por lo tanto, es que algo no estamos haciendo bien. ¿Qué hay de cierto o de falso, Ángel, en relación a los últimos rankings que sobre todo la universidad, el rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha ha publicado, que sitúa a la universidad pues en unos lugares más que privilegiados, cuando desde otros círculos se dice que todo eso es mentira y que de alguna forma está manipulado, falseado? A ver, no, hombre, yo no creo que esté manipulado ni falseado. La información que nosotros como universidad... Algunos círculos lo dicen, ¿eh? Ya, pero yo creo que es un error, porque la Universidad de Castilla-La Mancha no paga a ningún ranking por meterte en ninguna posición. La verdad que para todos nosotros yo creo que es un halago que estemos mejorando en posiciones en los rankings que se están poniendo encima de la mesa. El problema es que no es del todo cierto quizá que por los baremos mejorando, utilizados, sino que los baremos que se utilizan no son los mismos. Quiero decir, hay rankings en los que la Universidad de Castilla-La Mancha no existía porque estaban computándose 400 universidades. Claro. Y la Universidad de Castilla-La Mancha no estaba en esas 400 universidades. Se hace una ampliación y pasa a computarse, no está la Universidad de Castilla-La Mancha ni ninguna española, por ejemplo, en alguno de ellos. Pasa a incrementarse a 600. Empieza en ese momento a incrementar la presencia de universidades españolas a 21 universidades y la Universidad de Castilla-La Mancha no está. Y para el 2016, por ejemplo, ese ranking que se ha hecho público últimamente empieza, asociado a lo que es el ranking de Shanghai, empieza a incrementar la presencia de universidades de las 600 a las 800. Y entonces ahí es cuando entra la Universidad de Castilla-La Mancha. Que es un honor para nosotros estar en ese proceso, pero hay que ser consciente de que no podemos tirar las campanas. ¿Qué mide ese ranking, Ángel? ¿Qué es lo que mide? A ver, ¿qué factores determinan? No hay un ranking que mida o comparación entre rankings. Hay ranking que lo que miden es el número de visitas a la página web. Bueno, pues muy bien. Pues eso no sé si es calidad de algo. Ya. Los que a nosotros nos interesan, lo que miden son cosas desde el punto de vista de la investigación, básicamente. No de la calidad de la docencia, desde la investigación, y por eso es un honor para nosotros, por pertenecer a la Universidad de Castilla-La Mancha, que hombre, que lejos de lo que nos gustaría estar, pero sí que es cierto que estamos mejorando en la situación que presenta la Universidad de Castilla-La Mancha respecto a su éxito en los distintos proyectos de investigación que se desarrollan y en el resultado de esos proyectos de investigación. El problema que yo le veo es que, y le vemos muchos, que es los rankings cuando tú estás haciendo una publicación de éxito de investigación, es de investigación histórica. Investigación histórica cuando manejábamos presupuestos que nos permitían hacer proyectos de investigación que ahora se están viendo los resultados con un desfase de 2 y 3 años. El problema que tenemos es que esta restricción presupuestaria que estamos asumiendo en estos 4 años, que ha puesto en cuestión a muchos proyectos de investigación que se podrían estar desarrollando, sus efectos no son de ahora, sus efectos se van a ver dentro de 2 o 3 años. Claro. Por lo tanto, los efectos positivos de los rankings que se están publicando ahora, del cual yo creo que toda la sociedad de Castilla-La Mancha tiene que alegrarse, no son éxitos de ahora, son éxitos de hace 3 años que tienen reflejo ahora. Eso por una parte. Y luego por otra parte,
A mí me preocupa una excesiva obsesión con los rankings porque no es lo único que tenemos que tener como referencia. Indudablemente que la Universidad de Castilla-La Mancha tenga presencia en un ranking y cuanto más alta sea la presencia, mejor. Pero eso no podemos obviar nuestro día a día, ni podemos obviar eso como justificación para, por ejemplo, compensar el hecho que estamos perdiendo alumnos. Por tanto, la Universidad de Castilla-La Mancha, a ver, si en lugar de estar en el puesto 800 del ranking de Shanghai, estamos en el 750, mejor, pero estamos en el 750, que no se nos olvide, o sea, que tenemos 750 universidades por delante con las que tener que competir y ahora mismo no estamos jugando en la misma liga. Porque no podemos jugar, no tenemos ese presupuesto, no tenemos ni la mínima capacidad de acceder a las 100 primeras universidades mundiales. Hagamos lo que hagamos. Por lo tanto, creo que lo que no podemos perder de referencia, lógicamente mejorar en los rankings, pero que esta universidad, como la inmensa mayoría de universidades del Estado español, son un instrumento que debe de ser utilizado para mejorar el crecimiento, la situación socioeconómica del país. Y por lo tanto no podemos perder esa referencia. Es decir, yo creo que en el caso de Castilla-La Mancha, la Universidad de Castilla-La Mancha tiene que ser un instrumento, bien entendido el instrumento, en favor de cualquiera que esté gobernando el gobierno de la comunidad autónoma para ayudarles a definir políticas institucionales, políticas industriales, políticas económicas que permita una mejora en el desarrollo de esta comunidad autónoma. Y por lo tanto creo que es muy importante que ese papel, que no está en ningún ranking, lo juguemos. Y creo que durante estos últimos 4 años no lo hemos jugado. Eso por una parte, y por otra parte la educación. Quiero decir, una universidad, la razón de ser una universidad no es solamente investigar. La razón fundamental de una universidad es educar profesionales. Y lógicamente, para educar profesionales tenemos que investigar, pero tenemos que educar profesionales. Y nuestra máxima preocupación es, primero, que esos profesionales los podamos educar, es decir, que elijan a la Universidad de Castilla-La Mancha y no se vayan a otra, y segundo, que los podamos educar con la máxima calidad posible. Educar e investigar, evidentemente, tendente a que esas personas, esos jóvenes, puedan al final conseguir un puesto de trabajo. ¿Cómo son las relaciones en la actualidad, en los últimos 4 años, cómo se han dado las relaciones de la universidad con las empresas a nivel de convenios, a nivel también de transferencia de tecnología? A ver, la situación de la Universidad de Castilla-La Mancha a nivel de transferencias con empresas ha sido pues complicada, pero ha sido complicada porque la propia situación de las empresas también es complicada, eso hay que reconocerlo. A ver, hay grupos de investigación que no han tenido especial problema porque su ámbito de trabajo con empresas eran empresas multinacionales en las que conseguir un proyecto de investigación de 400.000 euros era, entre comillas, relativamente sencillo y esas empresas siguen funcionando. El problema es que la transferencia de actividad para mí no, hablar de transferencia desde la universidad a la empresa es un error, es una transferencia mutua de conocimientos y de prestación de servicios entre los dos. Entonces, si hablamos en un contexto mucho más nacional, pues ahí nos hemos encontrado problemas que ha implicado que los contratos han disminuido enormemente y que la financiación que la Universidad de Castilla-La Mancha ha podido recibir de contratos que tiene con empresas, pues ha bajado en torno a 8 millones de euros en 4 años. Es mucho dinero. Entonces, bueno, pues sí, la relación con el entorno podría ser mejor de lo que ha sido. Y por desgracia, vuelvo a repetir, porque yo creo, a ver si antes existía, vamos, una empresa va a la universidad y va a poner un dinero encima de la mesa porque el producto que le va a prestar o el producto que va a hacer la universidad o el servicio que le va a prestar le es satisfactorio a la empresa, si no la empresa se va a otro sitio y se lo paga a otro. Eso quiere decir que la calidad de la gente que trabaja en la universidad no está en entredicho, porque es la misma gente. O sea, si hace 4 años esas empresas iban a la universidad a buscarnos y somos los mismos, lo que tenemos que hacernos ver es por qué ahora no. Una parte está porque las empresas, lógicamente, han pasado o están pasando un periodo de crisis y ha bajado, pues en todo. El consumo, ha bajado la actividad y eso también ha tenido una repercusión hacia la universidad. Pero a mí es que yo ya, como hemos hablado muchas veces aquí, sabes que soy crítico, pero crítico conmigo mismo y con nosotros mismos. Es decir, el problema no es solamente que podemos mirarlo hacia las empresas, que habrá un problema, pero ¿y qué problema tenemos nosotros? ¿Qué no hemos hecho nosotros bien para que eso pasa? Y eso es lo que tenemos que pues analizar, por qué no hemos sido capaces
de atraer a tantas empresas como antes lo estaban Una pregunta, Ángel, que se hace, que nos hacemos todo el mundo desde hace ya muchos años, desde luego en Castilla-La Mancha. Digo de luego en todo el país, pero también en Castilla-La Mancha. ¿Es capaz la sociedad empresarial de absorber todos los licenciados que actualmente están saliendo de las universidades, pero particularmente de Castilla-La Mancha? Por ejemplo, yo no sé, ¿cuántos economistas salen de tu facultad todos los años? De mi facultad salen todos los años en torno a 100 economistas. A 100 economistas. 110. Yo no sé 120. cuántos saldrán de la Facultad de Derecho, de Humanidades, no lo sé. Podemos hablar quizás de miles. Es fácil, por lo que me comenta. ¿Esto es fácil absorberlo conforme la situación empresarial que hay ahora mismo en Castilla-La Mancha y la estructura que hay? Hay que hacer un doble análisis, ¿vale? Si nosotros analizamos por población, no es verdad el mito que se oye por ahí de que en España, y particularmente Castilla-La Mancha, estemos formando más profesionales que los que necesita el mercado. No es cierto. Es decir, el índice de población en edad potencialmente de presencia en la universidad en España es menor que en países más desarrollados que España. Por lo tanto, no hay una sobredimensión del sistema en cuanto a profesionales que estamos formando. El problema que podemos encontrarnos es que el tejido industrial que tenemos desarrollado, quizás, y yo aquí también lo he dicho muchas veces, que es un error que estamos cometiendo, quizás estamos evolucionando hacia donde no debemos evolucionar. Indudablemente, si yo mi tejido industrial lo estoy potenciando en el eje de low cost, y yo lo que quiero es desarrollar mi producto o salir al mercado a precio bajo, disminuyendo los costes, y fundamentalmente una de las partidas importantes de costes que el empresario puede tocar es los costes salariales. Si voy hacia la baja continuamente, me vuelvo a convertir en un país que no tiene una política de desarrollo industrial potente, y por tanto no es una política de desarrollo tecnológico, de creación de empresas punteras, de creación de valor añadido. Si ese no es nuestro objetivo, porque no lo estamos haciendo, ahí sí que sobramos todos, pero todos es todos. Claro, si la empresa que queremos fomentar no requiere una mano de obra especializada, pues la mano de obra especializada sobra. Pero que es que creo que el error es que no potenciemos otra forma de ver las empresas. El otro día le preguntaba a Ángel Nicolás, presidente... Que estuvo en mi facultad también el otro día. Sí, presidente de CECAN. Bueno, entre otras muchas cosas, él me comentaba que, por lo que tú me dices, es que él piensa que no hay un modelo de desarrollo de país para sacar a España de la crisis. Quizás venga a colación a lo que tú estás comentando, claro. Yo te decía al respecto de si quizás, haciendo de abogado del diablo, están saliendo muchos licenciados en determinadas áreas, y por otro lado te decía que si era posible que la estructura económica, financiera, industrial sea capaz de absorberlo. Y tú me dices que a lo mejor lo que hay que cambiar es el chip de determinados entes, empresarios o de la industria, pero claro, ¿por dónde se empieza? No, sí, totalmente de acuerdo contigo, pero no dicho de la forma que parece que la responsabilidad tienen las empresas, no. Las empresas tienen la responsabilidad que tienen, pero la política industrial y desarrollo tecnológico no son de las empresas, es una decisión política. Y por lo tanto empieza donde empiezan las decisiones políticas, que es el Congreso. Me da igual quién mande. O sea, ¿nos creemos un modelo de desarrollo industrial y económico distinto del que tenemos o no? ¿O vamos a seguir potenciando una economía de low cost? Porque sí que es verdad que nosotros llevamos ya 6 o 7 trimestres consecutivos con crecimiento positivo. ¿Eso implica que hemos salido de la crisis? No sé si implica que hemos salido de la crisis. Nosotros te refieres a España. En principio, una economía con tanto trimestre positivo podría afirmar que hemos salido de la crisis, y eso nadie lo puede negar. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de mayor desigualdad? ¿A costa de que haya más que nunca trabajadores, no desempleados, trabajadores que no pueden acabar el mes porque con lo que cobran no es suficiente? Ese es el modelo económico que tenemos. No, pero de todas formas, yo voy a tener que ahí incidir en lo que tú estás diciendo. Tú lo sabes igual que yo, el 95% de las empresas no están viendo esos números macroeconómicos. Claro que no, por eso yo, estamos hablando. Yo lamento, de eso. No quiero contradecirte, pero... No, si no me estás contradiciendo, si estamos hablando de lo mismo. Pero los datos están ahí, es decir, a mí que las grandes multinacionales que por más motivos están llevando determinados beneficios a países sudamericanos que todo el mundo sabemos,
y que luego en el grupo de sociedades a nivel de balance determinan que han ganado no sé cuántos miles de millones de euros, pero se los dejan en Panamá y en Uruguay y en Argentina y aquí repercuten poco o nada, bueno, sí, han obtenido beneficios y efectivamente la recuperación está, pero ¿dónde está? Por eso. ¿Desde el punto de vista macroeconómico o en otros países que no son España? De eso habría, de luego nos daría para muchas horas. Sí, estamos hablando de lo mismo. Por eso yo te decía que si nosotros vemos la evolución de los trimestres, encontramos crecimiento, pero lo que no tiene sentido es que ese crecimiento vaya asociado a que haya cada vez más desigualdad y haya cada vez más empleo. Sí. Pero que yo no estoy diciendo que sean las empresas las responsables de no pagarle a los trabajadores. Las empresas le pagan al trabajador y ojalá el empresario le pudiese pagar al trabajador 3 veces más de lo que le paga. O 5 o 6, claro. Y es que no tiene nada que ver. El problema es que estamos apostando por un tejido que creo, ya lo dije hace mucho tiempo aquí, que creo que es un error. Porque competir en precios es competir con una parte del mundo que tiene una legislación que no tiene nada que ver con la nuestra. Está claro. Y como no tiene nada que ver con la nuestra, jamás en la vida vamos a ser capaces de competir en costes. Jamás en la vida. Jamás. O sea, queremos competir con parte de Turquía, queremos competir con Pakistán, queremos competir con la India, queremos competir con China. ¿De verdad que queremos competir con eso? Pues entonces vamos a cargarnos todas las legislaciones nacionales. Porque si no, y al trabajador le pagamos un poco que coma arroz y una vez al día. Yo subrayo lo del modelo. Entonces es una barbaridad. Entonces el modelo económico hay que cambiarlo, indudablemente. Pero hace ya muchas décadas, ¿eh? Sí, pero para atrás no podemos mirar. A ver si para adelante somos capaces de hacer las cosas en condiciones. Quizás algún día. Estoy totalmente de acuerdo con Ángel Nicolás, en ese sentido de que no estamos apostando por un modelo productivo y un modelo económico adecuado. Y ahí es lo que yo, la autocrítica hago ahora, no es la autocrítica, sino el brindis que hago a la sociedad española, y en nuestro caso a la sociedad castellano-manchega y al gobierno regional, es que nos use. Es decir, que use a las universidades para a ver si a lo mejor tenemos algo que aportar en estos procesos. Y a lo mejor no tenemos nada que aportar, y cuando nos pregunten y vean que no valemos para nada, pues que nos lo digan. Pero a lo mejor es que no es verdad, y a lo mejor es que sí que podemos hacer algo y podemos potenciar un desarrollo tecnológico del país que la universidad podrá decir algo. Porque si no apostamos por ese desarrollo, no vamos a salir de esta. Te quería preguntar, ya sé que llevamos media hora más que de entrevistas, de charla, pero es que le quiero preguntar a Ángel determinadas cosas desde el punto de vista económico por ejemplo, ya se acaba esta legislatura, Ángel, digo a nivel del gobierno de la nación, lo repetíamos al principio, y bueno, me gustaría que hicieras tú un balance de lo que ha supuesto pues esta legislatura del Partido Popular, por ejemplo, a nivel de empleo, por empezar por algún sitio. ¿Con qué situación nos encontramos con respecto a lo que dejó Zapatero y qué lo vamos a encontrar el día 20 de diciembre cuando definitivamente pues esto cambie? En todo caso, como tú bien sabes, en los últimos días del mes de octubre, Mariano Rajoy hizo un balance de su legislatura, de su campaña electoral durante esos 4 años, y puso de manifiesto determinados aspectos, como que, por ejemplo, había 436.000 personas en paro menos que al comienzo de la legislatura. E igualmente decía que habíamos recuperado la cifra de más de 18 millones de personas trabajando. Yo te pregunto a ti, de todo esto, ¿qué es susceptible de analizar? ¿A ti qué te parece todo esto? Pues vamos a ver, la situación que ha pasado España en estos últimos prácticamente 8 años ha sido una situación muy complicada, en la que nuestra capacidad de maniobra, pues la nuestra y de cualquier país, ha estado muy limitada porque no tenemos instrumentos para poder amortiguar como país individual la evolución que ha seguido la economía. Y en el caso concreto de España, tanto con el gobierno de Zapatero como con el gobierno de Rajoy, nos hemos tenido que plegar en cierta medida a los procesos de negociación que tenemos que hacer con una unidad económica que es donde estamos integrados, que es la Unión Europea, y no podemos tomar decisiones al margen de la Unión Europea. Que yo no comparto las decisiones que se han tomado en la Unión Europea, que no las comparto, pero no podemos ir por libre, y ahí se han tomado una serie de decisiones que le costó el gobierno al señor Zapatero, por miles de motivos que ahora no vienen al caso, y que, bueno, pues ha hecho que durante el gobierno de Rajoy la situación de la economía de este país haya sido muy complicada. No quieren o no queremos hablar de rescate, pero se ha producido un rescate porque no había forma sino de cubrir los agujeros que presentaban las entidades financieras, y eso es así, lo queramos ver o no lo queramos ver. Entonces, en todo ese proceso
sí que es verdad que en estos últimos momentos hay una cierta amortiguación, incluso evolución positiva, en grandes cifras de lo que es la situación económica del país, lo que decíamos antes, pero cuando aterrizamos al día a día eso no es así. Y es verdad, hay más personas trabajando, bien, es verdad, hay menos desempleo. Permíteme que te diga, vamos a ver, más personas trabajando no. Lo que hay son menos parados de acuerdo a una población activa que hay ahora, por eso, que no es la del año 2011. No, claro, tú hablas en términos absolutos. En términos absolutos claro, en términos absolutos. Yo hablo en términos relativos. En términos absolutos, ¿qué ocurre? Hay mucha gente que se ha ido. Pues tanto como que en el año 2011 había 18.153.000 personas activas trabajando y actualmente hay 18.048.700. Entonces, con esa disminución... Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, como me van a soltar hasta en el cielo de la boca para que alguien, si quiere, vaya, lo busque. No, es cierto, y sepa que la realidad es que son 104.000 personas menos trabajando al respecto del año 2011. Las cifras de desempleo bajan no porque se haya creado más empleo, sino porque la referencia sobre la que analizas es más baja. Sí, pero es que como de esto no se habla o no saben o no que les interesa o no sé qué, pues la gente suelta unas cifras y dice, pues es verdad, efectivamente el paro ha bajado, ha subido tal. Sí, pero es lo que queda en la sociedad. Entonces sí que es verdad que ha bajado, pero ha bajado no solamente porque, o sea, no es cierto que se haya creado empleo, sino que la base de referencia la hemos bajado porque hay gente que se ha lanzado de España. Pero es que el problema no es solamente ese, el problema es que ¿qué empleo se ha generado? ¿Se ha creado un empleo de calidad? O sea, si es lo que decíamos antes, podemos estar orgullosos de la generación de un empleo que suponga que los trabajadores no sean capaces de acabar el final de mes y están trabajando, que no estamos hablando de desempleados de larga duración, no, estamos hablando de trabajadores que con sus sueldos es incapaz de terminar. Y contratos temporales. Entonces, siempre. No, yo creo que, bueno, hemos conseguido frenar la caída, pero de frenar la caída a lanzar pétalos de rosa y que toquen las campanas, pues creo que va... No vamos a tener que emplazar a otro programa y a algunos más, pero de esto tengo que seguir hablando. Pregunto, Ángel, y con esto, si quieres, de momento acabamos esta primera serie de estos programas, de estas charlas. España tiene un 26% de paro de los países que están dentro de la zona euro. La media de la Unión Europea es el 10,6%. Solamente Grecia, quiero recordar, sí, tiene un 25% de paro, que es el país de la eurozona que más paro tiene. Y después le sigue España con el 21,6%. El resto de los países, hasta llegar a Alemania, que tiene el 4,5%, está en el entorno del 7, del 8, del 6, del 8, del 9, por ahí. Yo no sé cómo en este país todavía, con un 21,6% de paro, al margen de Grecia, que tiene un 25% de paro, cuando el resto de los países tienen de un 14 para abajo, ¿qué se explica o qué nos explica de por qué todavía en España seguimos, llámale entre comillas, funcionando? Quizá porque tenemos cerca de un 30% de economía sumergida. Hoy lo decía un buen estudio por parte de la Unión Europea. Tenemos casi un 30% de economía sumergida. Sí, vamos a la situación. ¿Cómo se ataja todo eso? La situación de España no es de ahora. Es decir, en la mejor época de España estábamos a 5, 6, 7 puntos de desempleo respecto a la media de Europa. Quiero decir que en el pleno empleo nuestro estamos lejísimos del objetivo de empleo que puede tener la Unión Europea. Ahora todavía más, o sea, nosotros nos hemos ido todavía más. ¿Qué hay detrás? No, quiero decir, aparte de que hay detrás, ¿qué es lo que hay en Dinamarca o en Noruega o en Austria que no haya en España? Y tan largas son las diferencias como para poder nosotros aguantar con un 30% de economía sumergida sí hay mucha diferencia. Claro, evidentemente, si pones esa variable te salen las cuentas, si no es imposible. No salen, pero claro. Es que vamos a ver, con un 25%, 26% de desempleo, lo que es raro es que no esté la gente pegándole fuego a... Sí, yo no quiero decir nada de eso, pero por eso he dicho lo de las comillas. Entonces, sí. ¿Por qué no estamos en esa situación en este país? Básicamente por dos motivos. Uno, porque somos latinos, y somos latinos en el buen sentido. Lo que pasa es que eso tiene un determinado margen que se está acabando. Es decir, somos latinos en el que la familia pinta mucho. Y eso quiere decir que muchas economías familiares se han sostenido como consecuencia del dinero de las familias. ¿Cuántas pensiones de jubilados, jubiladas se están aplicando para poder pagar una familia? Cada vez más. Del matrimonio jubilado y de sus hijos con sus hijos, es decir, con los nietos. Cada vez más. En otros países no funciona tan así, tan apoyo familiar.
En países más latinos, sí. Eso por una parte, que hace que sostenga un poco el sistema, y por otra parte la economía sumergida. En este país, al margen de que el modelo de negocio y el modelo no de exista. tejido industrial tiene que cambiarse, aparte de eso, tenemos una lacra que hay que luchar contra ella, que es la economía sumergida. Si queremos de verdad salir de esta, no podemos salir de esta con ese 30% de economía sumergida. de economía sumergida. ¿Qué ocurre? Pero ¿interesa cambiar eso? Pues ahora mismo no lo tengo yo tan claro que nos interese. Claro que, vamos a ver, nos interesa sí. Indudablemente que sí. El problema es que ese es nuestro colchón de ahora y por eso no se está luchando como se está luchando. Ahí va yo. Es decir, porque si luchamos contra la economía sumergida... Nos vamos al 40% de paro, claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es luchar contra una economía sumergida, indudablemente que sí, pero asociado a unas políticas de verdad, no de creación de empleo, de planes de promoción de empleo, que están bien, pero son parches. Es decir, si nosotros no tenemos una verdadera política de generación de tejido industrial, no vamos a ser capaces de generar empleo. Jamás. Por mucho, a ti te dan una subvención de 5.000 euros, ¿y cuántos puestos de trabajo puedes crear? No, es que además yo no quiero subvenciones. Es decir, que esto no funciona. Yo lo que quiero es una perspectiva de país. Yo quiero una perspectiva de país sin subvenciones. Claro. Siempre lo he dicho, ese siempre es lo el he problema. dicho. Entonces, tenemos que apostar por la generación de un tejido industrial de alta calidad, no low cost, para que el propio tejido industrial, porque necesita mano de obra, genere empleo. Por lo demás es artificial. ¿Sabes que me están echando la bronca aquí los individuos de las cámaras para que cortemos el tema? El responsable eres tú, que eres el dueño del negocio. Ya te veo ya. Bueno, Ángel, un placer. Como siempre, un placer estar aquí y cuando quieras estaremos aquí. Fíjate el tocho que tengo aquí de cosas para analizar, pero me he quedado en la... Casi me voy a tener que poner nervioso y estudiar la próxima vez. Bueno. Gracias, Ángel. Un placer. Un placer estar aquí. Bueno, nos emplazamos por lo menos en una segunda parte, ya veremos si no una tercera de aquí al día 20 de diciembre. Sabes que cuando quieras yo estoy aquí. Bueno, pues nos despedimos de Ángel Tejada Ponce, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, y que está colaborando en el equipo del que se va a presentar a candidato a rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Francisco Giles. Pues nosotros, ya saben, seguimos aquí en esta ventana abierta, plural, participativa y libre, para cuando nos quieran ver, dónde y cuando quieran y desde donde quieran. Así que sean felices y muchísimas gracias por vernos.